Bienvenidos a un nuevo episodio de Club Gabou. Mi nombre es Gabriel Grosval, pueden encontrarme en Facebook con ese nombre o en Twitter como @Gabou. Pueden escuchar todos los episodios de este podcast en www.gabou.com.ar, también en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y YouTube como Club@Gabou. Estamos llegando a los 4 meses de cuarentena por el coronavirus en la ciudad de Buenos Aires. Sigo recomendando a amigos que están buscando cómo generar ingresos en este parate de la actividad teatral. Emilio González Moreira es uno de los mejores comediantes del circuito y está haciendo repartos en moto. Si necesitan enviar o buscar algún paquete, lo pueden contactar al 5736 5548. Les garantizo que quedan en muy buenas manos. 5736 5548, el amigo Emilio González Moreira. Al invitado del programa de hoy lo conocí en el posgrado de Administración en Artes del Espectáculo que cursé por los años 2009 y 2010 en la Universidad de Buenos Aires. Sus clases fueron parte de lo que más disfruté del posgrado y siempre recuerdo y tengo presente. En varias oportunidades fui invitado a cursos de stand-up a charlar sobre la producción en stand-up y siempre llevé su libro, Laboratorio de Producción Teatral 1. Este año lo volví a encontrar en APAE, la nueva asociación de productores ejecutivos de artes escénicas, de la que yo soy parte como socio y él es el flamante presidente. Creo que nadie puede tener más consenso para ese puesto en este país que Gustavo. Desde que tomé sus clases siempre soñé con hacer este episodio y hoy lo puedo hacer y compartir con ustedes. Espero que disfruten de la charla tanto como la disfruté yo. Le damos la bienvenida al maestro Gustavo Schreider. ¿Cómo estás llevando la cuarentena? Wow. Pregunta para empezar, para romper el hielo. Bueno, a ver, estoy llevándola lo mejor que se pueda dentro del contexto, ¿no? Como suelo decir, con días mejores, días peores. Por suerte estoy en familia con mi compañera y mi hijo menor. Así que, bueno, en ese sentido, afectivamente contenidos y bien. Trabajando a distancia, como todos los que, o todes los que están trabajando de esa forma y todo eso, desde el hogar, mucha computadora, mucho Zoom o Jitsi o todas estas cosas que... mundos virtuales. Bien. Eso, digo. Yo fui alumno tuyo en el posgrado de Administración de Artes del Espectáculo en la UBA hace bastante. Mirá, ¿No sabías eso? ¿No te acordabas? No me acordaba, no. Te veía cara conocida, pero dije, bueno, no ubicaba de dónde. Mirá, wow. Qué Sí. bueno. Y Qué bueno. una cosa que me flasheó cuando empezaste a dar la clase Sí. fue que hiciste algo que yo siempre tenía en mente, pero no tenía las herramientas teóricas para describirlo. Pero vos dijiste, ¿qué era un productor y qué no es un productor? Ajá. Hay un mito sobre lo que la gente cree que es un productor y lo que efectivamente es un productor ejecutivo. Uh-huh. ¿Podrías compartirlo? Porque hay mucha gente que está escuchando este podcast, son muchos estudiantes de stand-up o comediantes de stand-up, que no, o público en general, Sí. que no tiene muy claras esas diferenciaciones. Uh-huh. Y me parece que está buenísimo y es súper claro como lo explicás. Bueno, muchas gracias. A ver, primero por ahí, me gustaría por ahí muy brevemente explicar lo que considero que es producción escénica, que por ahí lleva a lo otro. Digamos, yo considero que la producción escénica es un proceso colectivo y complejo que es llevado a cabo por un conjunto de individuos de manera organizada, que mediante una serie de recursos intentará materializar un proyecto en un producto escénico y vincular ese producto escénico con su entorno, ¿no? Ese proceso, como digo, es colectivo y complejo, pero sobre todo es colectivo, o sea que es el trabajo conjunto de un montón de personas que de distintos rubros van a aportar un trabajo específico para eso, para materializar ese proyecto, ¿no? Y generar ese producto escénico y vincularlo con su entorno.
si nosotros entendemos que producción viene del latín productio, productio es llevar adelante y que todos somos necesarios para ese llevar adelante, podríamos tal vez considerarnos que todos somos productores de esa futura creación escénica. Esto es algo que para mí es importante que se entienda, porque digamos, no es que el productor ejecutivo es el único que es productor. Productores somos todos, el intérprete, el técnico, el asistente, el que corta tickets en la boletería, todos. Todos conformamos ese colectivo posible que hace que un proyecto se materialice y que después se exhiba y se vincule con un público. Entonces, ante eso, obviamente, sin importar las jerarquías o las especificidades. Ahora, yendo por ahí más específico a tu pregunta, igual fui variando, ¿no? Variando, fui profundizando, diría, la cuestión de la producción ejecutiva o del rol de la producción ejecutiva. Yo creo que el productor ejecutivo, o productora ejecutiva, digo en el término genérico, es, entre otras cosas, un especialista, o debe ser, entre otras cosas, un especialista. Estamos hablando de un profesional. No es un oficio, no es un trabajo común y silvestre, sino que es una profesión que requiere capacitación, formación. Creo que la producción en sí requiere un 70% en términos relativos, ¿no? 70% de práctica, de oficio, de hacer, y un 30% de teoría, no de una teoría, sino de teoría, de conceptualización, de reflexión, etc. Entonces, cuando hablo de un productor, productora ejecutiva, como un especialista que, entre otras funciones, tiene la de traducir las ideas de los promotores de un proyecto, promotores en tanto en cuanto los que gestan el proyecto, ¿no? Ya sea la dirección de un teatro público, el empresario, un colectivo teatral, no importa quién, digamos, los que dan el puntapié inicial. Entonces, que intentan traducir las ideas de los promotores de un proyecto en un conjunto de acciones y estrategias que conduzcan a la materialización de ese proyecto y a la vinculación del producto escénico con su público. Es también, digo, y cuando hablo de traducir, me gusta mucho ese término que estoy utilizando desde hace un tiempo, tal vez no cuando estábamos en la maestría, pero perdón, lo vengo usando bastante. Traducir en el sentido de, primero, entendamos que en las artes escénicas hay muy distintos lenguajes, muy distintos idiomas, muy distintos dialectos, si se quiere. Si hablamos del proceso de producción como un proceso que tiene un proceso artístico que es el medular, un proceso técnico y uno administrativo, dentro de cada proceso colaboran un montón de personas, de trabajadores, que aportamos distintos idiomas, distintos lenguajes, distintos dialectos. Entonces, la traducción tiene que ver en principio con esto, con poder entender distintos dialectos, poder generar diálogos y poder generar puentes, nexos. Creo que la producción ejecutiva es fundamentalmente una articuladora, un puente entre todos los equipos, entre todas las personas, para llevar a la materialización de ese proyecto y al funcionamiento del espectáculo. Digo, coordinación, articulación en ese sentido. Creo que Perfecto, ¿sí? está clarísimo. Está clarísimo. Ahora, muchas veces está esta fantasía, que vos lo decías en tu clase, era esto de, Sí. va a venir un productor y va, Ujú, y va a ver este proyecto y no sé, digo, sí, la fantasía o el mito de que un productor, sí, al estilo Suar o al sí, estilo Yankelevich, sí, van a llevar al producto a otro nivel. sí. Claro, Digo, digo, yo en el libro que escribí en el 2006 y bueno, que tiene que ver con un poco la Laboratorio de Producción Teatral 1, que tiene que ver con la sistematización de lo que yo venía haciendo y bueno, y mucho de lo que vine haciendo después, hablo justamente, digamos, al principio, intento decir un poco lo que vos decías que escuchaste en la clase. Lo primero es tratar de decir, de demitificar qué no es la producción. No el productor ejecutivo, que no es la producción directamente, que es mucho más. Digo, porque muchas veces se confunde, todavía se sigue confundiendo, por suerte cada vez menos, pero digamos, aún así, pensá que, digamos, cuando yo empecé con esto de la formación y de tratar de sistematizar ciertas cuestiones,
tenía que ver con el año 2000, donde casi no existían ni productoras ni productores ejecutivos en los colectivos teatrales independientes, eran solo por ahí directoras o directores que se ocupaban o algún integrante del elenco, un intérprete que por ahí también se ocupaba pero no había formación ni nada. Entonces, en ese sentido, para mí, creo que era importante poder hacer entender esta cuestión de qué no es primero la producción, porque justamente son las confusiones. A diferencia de la gestión, que tiene un terreno más fértil y que tiene más charm, como yo le digo, la gestión cultural tiene más charm que la producción es un término ciertamente confuso, errático, incierto, porque tiene además muchas definiciones y muchas raíces y muchos... A ver, nosotros podemos decir la producción de tal director, y no es que el director la produjo, sino que estamos hablando de las obras, del resultado, o etcétera, etcétera. Bueno, entonces, cuando yo hablo de qué no es la producción, digo, la producción no tiene que ver con la inversión económica, el financiamiento. El financiamiento es parte de la producción, pero no habla de la producción. No nos explica, no nos hace entender lo complejo que es la producción. Lo mismo que, por ejemplo, la difusión o la promoción. Muchas veces se confunde que la producción es eso, que nos difundan, o sea, que difundan al artista, a los creadores, etcétera, etcétera. Y no, la difusión, la comunicación es parte de la producción, que es algo mucho más vasto y complejo. En ese sentido, me refiero a qué no es la producción. O sea, podemos hacer una producción por ahí con recursos muy escasos, incluso con un presupuesto limitadísimo, y la producción se puede materializar igual y puede funcionar igual, quiero decir, funcionar, exhibirse, no funcionar igual, exhibirse, ¿no? Obviamente tendrá que analizarse los objetivos, para qué lo hacemos, etcétera, etcétera, pero digamos, me parece importante en ese sentido tratar de correr el eje y decir qué no es para poder decir sí que es. Entonces, por eso hablaba de proceso, de un trabajo colectivo, y obviamente, bueno, después si se puede afinar mucho más, ahí entra la figura de la producción ejecutiva, que incluso yo la juego un poco con el tema de la gestión, porque hoy en día también se habla mucho, desde hace unos años, en realidad no hoy en día, pero de la gestión, la producción, si son lo mismo, si son parecidas, complementarias, etcétera, etcétera, o si son opuestas, ¿no? Algunos dicen, yo soy gestor cultural, no, yo soy productor ejecutivo. No sé, son discusiones que no voy a entrar en ese terreno, digo, porque no llevan a nada. Pero digo, sí es importante por ahí, lo que suelo decir también en las clases, que, a ver, un gestor cultural puede producir ejecutivamente por sí mismo, pero en general delega las funciones de la producción ejecutiva en un productor o productora ejecutiva. Por ejemplo, un director de un teatro público o un empresario son gestores culturales, en el amplio sentido del término, por ejemplo. Y delegan, ellos no producen ejecutivamente directo, salvo algunos que despuntan el vicio y hacen las dos cosas, pero digo, en general, delegan la figura de la producción ejecutiva en los productores ejecutivos, las productoras ejecutivas que desarrollan el proyecto que ellos gestan, que gestan como gestores, además, digo, ¿no? Ahora, entonces, como digo, el gestor cultural puede producir por sí mismo, pero en general delega las funciones de la producción ejecutiva en un productor ejecutivo o productora ejecutiva. El productor y la productora siempre hacen gestión. Esta es la diferencia fundamental. Por eso hablo de la producción ejecutiva también como la gestión de la producción, ¿sí? Parece un juego de palabras, ¿no? Pero, bueno, no tiene ese sentido, digamos. También otra cosa es que vos mencionás en tu clase, por lo menos en la que yo recuerdo, una cosa Ujú, muy que me quedó siempre grabada es que a vos muchas veces te acercan artistas y te dicen, no, bueno, porque nosotros no tenemos producción, ujú, que en realidad es otro como mito, por decirlo de alguna manera, o claro. error común, el creer que porque no hay un productor ejecutivo, no hay producción, cuando en realidad siempre hay producción. Exactamente, exactamente. Sí, no solo no hay un productor o productor ejecutivo, sino que tampoco hay dinero, nadie que vino, esto que decías vos, Yankelevich Claro. o Suárez o Rottenberg, a poner dinero, digamos. Esa confusión que generalizada, que también yo lo expreso en la primera parte, en lo que no es producción o lo que considero que no es producción para demitificar, que tiene que ver con eso. Digamos, todo proyecto, tenga o no el rol de producción
general o el rol de producción ejecutiva o el rol de asistente de producción, algo que refiera a producción, así no lo tenga esos roles, producción siempre existe. Por eso hablo de proceso complejo que es llevado a cabo por todos, todes los que participan del proyecto. Por eso digo, en ese sentido, todos son productores de ese proyecto. Si podemos entender eso, se puede relajar mucho más el sentido. Entonces, tal vez ahí aparezca la necesidad de decir, bueno, contemos con alguien que pueda ayudarnos, que pueda facilitar esas actividades, ese rol que nosotros no queremos llevar adelante, porque también aparece lo otro, que muchas veces se confunde y en los elencos o en grupos colectivos alternativos, independientes, autogestivos, el que actúa más o menos mal, y bueno, vos haces producción, ¿sí? Como si por actuar mal pudieras dedicarte a producir ejecutivamente. Y la producción ejecutiva y la producción de un proyecto requiere conocimientos, tantos como lo que puede necesitar un actor para formarse, o un director, o una escenógrafa, o lo que sea. Entonces, esa confusión es como decíamos nosotros cuando jugábamos al fútbol de El joven. gordo del arco. Claro, yo era medio patadura, o sea, o iba a la defensa y quebraba medio tobillo de los contrarios, o me mandaban al arco. Entonces, claro, yo estaba por otro lado, más por el lado del artista y no sé qué. Entonces, claro, pero mandar al arco es un error garrafal, porque el arquero también tiene que saber jugar y atajar. No es que cualquiera, el que no sabe jugar al fútbol, va al arco. Esa tontera a veces que se genera, o esa, bueno, nada, esa confusión que se genera en muchos proyectos de, bueno, y bueno, vos sos rápido para los números, vos encargate de la producción. Ser rápido con los números no te hace productor ni capacitado para producir, te hace rápido con los números, nada más. Quiero decir, un matemático o un profesor o profesora de aritmética o de cálculos, no es que puede ser un buen productor o buen productora, ¿se entiende? Es un concepto que es como simplificado el término, porque también me gustaría hacer como hincapié en que también muchas veces se confunde a la producción ejecutiva con dos territorios. Uno, el de la administración pura y dura. Es verdad que nosotros, una de las partes, o una de nuestras actividades, digamos, o nuestras tareas, está vinculada con la administración, sí, no hay duda, pero es una parte. Digo, la producción ejecutiva es mucho más compleja que solo la administración. La administración es un pequeño recoveco. Y lo otro, que tal vez también se confunde, pero bueno, que tiene que ver con la búsqueda de financiamiento. Y la búsqueda de financiamiento no es algo propio de la producción ejecutiva, más allá que después podemos ponernos a discutir, bueno, en lo autogestivo es más difícil conseguir a alguien que se ocupe de buscar financiamiento, bla, bla, bla. Entonces, y si tenemos que buscar a alguien que busque financiamiento y alguien que haga la producción ejecutiva, vamos a tener que tener dos personas. Bueno, más allá de esas discusiones que, bueno, se pueden tener y están bien que así sean, eh, la producción ejecutiva en sí, salvo en el audiovisual, no se ocupa del financiamiento de un proyecto, ¿sí? También aparece esa confusión, que te buscan a vos, porque sos productor ejecutivo, no para que hagas la producción quiero decir, la jefatura del proyecto, para que lleves y nos ayudes a materializar el proyecto, sino que te busco para que me busque fondos, porque a mí no me gusta ni sé hacer planilla de subsidios ni nada de eso. Entonces, Gabo, me haces... y ahí hay una confusión. Obviamente, yo no digo que no lo pueda hacer alguien que haga producción ejecutiva, pero no es la función principal, a eso me refiero. Hay muchas otras cosas que uno tiene que hacer como productor ejecutivo, incluso aspectos creativos que se circunscriben supuestamente solo a un sector de los que trabajan en un proyecto. Y la producción ejecutiva también tiene que ser creativa, como la técnica tiene que ser creativa también. A mí me cuesta a veces, cuando tengo que buscar un productor ejecutivo, Ujú, pensar en todas las cosas que tiene que saber ese productor, esa persona. mm, Porque como decís vos, no es solamente administrativa y no es solamente ser responsable y no es solamente ser despierta, sino que además tiene que tener cierto conocimiento técnico y además tiene que ujú, tener cierto conocimiento tecnológico y ujú, además tiene que tener pasión por lo que está haciendo, porque puede tener todo, pero si a vos no te ujú. apasiona por ahí lo teatral, es muy difícil que te enganches a ser productor porque gran parte de lo que hacemos tiene que ver con el amor por el oficio Total.
Y el que no lo tiene y él lo está haciendo por el dinero, dura poco, Sí, porque se da cuenta. sí, totalmente, estamos de acuerdo. Sí, o por el dinero o por otra cosa. Digo, bueno, por ahí a veces el autoobjetivo no es el dinero lo que circula, por ahí. Pero sí, hay un error también en ese sentido de creerse a ver, también yo suelo decir que la producción ejecutiva, así como la asistencia de dirección o el stage management o como esos dos roles, son roles desagradecidos. Desagradecidos en tanto y en cuanto no vamos a recibir los aplausos de nadie, nadie va a venir a decirnos gracias. Somos roles que tenemos que ser profesionales, hacer nuestro trabajo, que implica un montón de cosas, como vos bien decís, que no es solo lo administrativo, no es solo esto, no es solo otro, sino una conjunción de actividades que son bastante amplias, dependiendo también el tipo de proyecto y el tipo de encare que nosotros podamos tener en esos proyectos, pero esa particularidad, como venimos diciendo, digamos, de poder hacer un proyecto es bastante compleja, entonces, digo, para mí es clave entenderlo, digo, desde ese punto de vista. Eh, ¿Cuáles dirías que son las características más importantes que tiene que tener una persona que se quiere dedicar a la producción? a ver, Mirá qué pregunta que te tiré. sí, difícil, difícil, pero bueno. Es muy difícil. Para mí me Ah, resulta muy difícil, por eso te pregunto. es difícil. A ver, no podemos, lo podemos hablar, obviamente, y lo podemos pensar. Yo hablo siempre de cualidades ideales, ¿no? Cualidades ideales que uno tiende a tratar de tener. Hay algo que obviamente por ahí es imposible, ahora vamos a las que sí por ahí se pueden preparar, entrenar, pero digo, hay algo que es imposible, que lo dijiste un poco vos, que tiene que ver con la sensibilidad hacia lo que uno hace y la pasión sobre lo que uno hace, que si uno no la tiene, digo, más allá de teatro o lo que sea que hagamos, la producción ejecutiva no se puede llevar, porque no es un trabajo, por eso digo, no es un trabajo administrativo, contable y no sé qué, sino que eso es una partecita. Nosotros estamos involucrados y somos parte también creadores de ese proyecto, con las limitaciones del caso, depende del sistema de producción de que se trate. Pero digo, estamos involucrados en una decisión que nosotros tomemos conjuntamente, estamos haciendo una toma de decisión creativa y artística. Si decimos, mirá, es mejor que este micrófono vaya ahí, o que esta silla, esta butaca esté enfocada hacia acá, o que esta luz esté no sé qué, colaborando en el trabajo de la escena y del fuera de escena, es un trabajo artístico y creativo también. Obviamente la última palabra la tendrá la directora, el director, el coreógrafo, la coreógrafa, quien sea, digamos, el factotum o la factotum de ese proyecto. Entonces, entre las cualidades ideales, a ver, una de las fundamentales para mí tiene que ver con tener, a ver, visión, ¿sí? Visión en el sentido de poder anticiparse a tener visión como una cualidad, digamos, que se puede entrenar, no sé si tan fácilmente, pero lo da la experiencia. La experiencia es algo fundamental, como dije al principio, digo, para mí la producción ejecutiva es un 70-75% experiencia, oficio, hacer, pero necesita un 25-30% de teoría. Y cuando digo teoría, vuelvo a repetir, no es una teoría, sino teoría, reflexión, de conceptualización. Pienso que la producción se piensa poco en Iberoamérica, se hace mucho, pero se piensa poco. Muchas veces se hace poca preproducción, fundamentalmente. No estoy hablando en el sistema empresarial, en el sistema público, aunque a veces también ahí, pero sobre todo en el sistema autogestivo casi ni se hace preproducción. Entonces, como cualidades tal vez te diría tener visión, y la visión implica poder prever como ver antes problemas, desafíos, retos. Y cuando digo problemas también, como dije el otro día en el Instagram Live, un proyecto es un problema, no solamente lo problema como algo negativo, uy, un problema, tenemos un problema, no, estoy hablando de problemas también como proyecto. El proyecto es un problema que hay que resolver, que hay que poder resolver juntos, digamos, un conjunto de personas. Y prever junto con otro verbo infinitivo que sería prevenir, que es proponer soluciones a eso que prevemos. Esas dos cualidades como fundamentales. Ahora, digo,
Después empezamos con algunas cualidades ya más ideales, porque digo, si uno no es, si uno no es previsor y no puede prevenir, o sea, prevé ver antes y no puede proponer soluciones para esas distintas problemas que se nos presentan, ya ahí estamos en problemas serios. Ella te diría, no son cualidades ideales, son cualidades necesarias, fundamentales. Ahora, Totalmente. agregando cualidades ideales, te diría tener capacidad de manejo de equipos, de distintos equipos, por eso decía también de la traducción, y como vos bien decías, tiene que tener conocimientos para poder traducir esos distintos dialectos, quiero decir, no es lo mismo un maquinista que un operador de luces o que un utilero o que un sastre, no es lo mismo un bailarín que un actor, que un cantante, que un músico. Cada uno tiene, o sea, todos tienen, en algún caso técnico, en otro caso artístico. Un diseñador de escenografía no es lo mismo que un diseñador de vestuario. Digo, más allá que lo haga la misma persona, son lenguajes o dialectos diferentes que nosotros tenemos que tratar de aprender, de capacitarnos. Suelo decir también en las clases, digo, que tienen que ver con tal vez hacer cursos o tal vez leer bibliografía, pero digamos, adquirir conocimientos que nos permitan tener un entendimiento más amplio de lo que hacemos, ¿sí? No solo abocarnos a lo específico, puro y duro de la producción ejecutiva, sino a todo lo que hace a eso que es la materialización de un proyecto y que tiene que tener, entre otras cosas, esa pasión, ese amor por lo que uno hace. Entonces decía, capacidad de trabajo en equipo, tener motivación, que es algo un poco que vos dijiste por otro lado, motivación, no ser motivador, eso es aparte también tenés que ser motivador, pero digo, tener motivación para lo que uno hace. Motivación es fundamental porque, como vuelvo a repetir, la producción ejecutiva es una función desagradecida. Eh, Desagradecida en el sentido del término genérico, no estoy hablando de que uno la pasa mal, si la pasa mal. No, pero hay mucha ingratitud. Exactamente, quiero decir, nadie nos aplaude, nadie nos abraza, nadie nos dice gracias, salvo contadas excepciones que son bienvenidas, ¿no? Pero digamos, lo que uno tiene que tener, también suelo decir, para hacer la producción ejecutiva, y más si viene del campo artístico, no sé, vos venías del campo artístico también, y yo venía del campo artístico, entonces digo, lo que uno tiene que tener también es el ego muy relajado, porque si uno era actor y ahora ya no es actor y es productor ejecutivo o gestor o lo que sea, no puede pretender una cierta cosa porque si no la va a pasar mal realmente, porque el aplauso no es para uno. Yo siempre digo que el mejor regalo para uno, un poco lo dice Patrice Pavis con el asistente de dirección, pero el mejor regalo para uno es escuchar los aplausos y que el espectáculo funcione y haber llegado a la materialización del proyecto en las mejores condiciones posibles, que te dan los recursos y el entorno y la gente y todo eso, ¿no? El lograr edificar la casita juntos, el haber sido parte artífice, como digo, parte artífice, no el que lo logró, y después que el espectáculo llegue a las audiencias que apuntaba en principio, ese es el mimo que uno puede recibir aunque nadie te diga gracias, ¿no? Aunque nadie Totalmente, totalmente. Ver la sala llena, la gente Total, aplaudiendo. totalmente, Ya, sí, totalmente. Eso para mí es el placer más grande que hay y no estoy esperando que nadie me aplaude a mí, ni que nadie venga, me diga Gustavo, te felicito por lo que hiciste. Si lo haces, genial, te agradezco, te doy un abrazo, yo qué sé. Pero digo, pero en principio es mi trabajo. Eso es lo que hay que entender. Cuando a mí me agradecen, las veces que me agradecen gente que hay afecto, que hay relación, digo, nada que agradecer, para mí es mi trabajo y yo lo hago con placer, ¿no? a mí incluso hasta me siento incómodo a veces, porque Claro, y sí, como no tengo nada que ver, fue el artista, yo no solamente sé si fue el artista, colaboré. no, pero bueno, no sé si fue el artista, ese es el tema por ahí, Gabo. No es el artista si no estabas vos, si no estaba el técnico, si no estaba el que oprimía el cue, si no estaba el que cortó tiquecitos en la entrada, si no estaba el que vendió las boletos, si no estaba no Totalmente, sé qué, sí. toda esa conjunción es necesaria para que ese artista logre conectar con el público. Si el que cortó entradas putea a medio mundo que entra a la sala, si el asistente de dirección es un cabrón o la asistente es una cabrona, el boletero te atiende para el demonio
y las butacas son incómodas, y no sé qué y no sé cuánto, y el técnico de luces se equivoca, y el técnico de sonido se equivoca, digo, el artista, por más artista que sea, por más bueno que sea, la cosa no funciona. Hay una conjunción de cosas que la producción ejecutiva debe velar junto con el asistente de dirección o con quien sea para que eso funcione. Estoy hablando en términos habituales, cotidianos, no estoy hablando en la virtualidad, estoy hablando en el arte presencial. Después, bueno, se da la cosa de la virtualidad que es más compleja. Pero digamos. Pero totalmente. Por eso lo que decías al principio, que es una tarea colectiva la producción. No hay forma de que no lo sea, digo. Desde el primero que atiende a la persona que va a comprar una entrada hasta el último que despide y Total. limpia la sala, son todos piezas fundamentales. Fundamentales. Y yo también suelo decir que la producción no termina y acaba en el escenario, porque esa también es una confusión grande como una casa. La confusión de entender que la producción es arriba del escenario o abajo del escenario, esas cosas que se dicen, o si hay escenario, digo, si no hay escenario no hay abajo de nada, pero digo, abajo de la escena o arriba de la escena, para mí también es una gran confusión, porque la producción empieza desde que uno como espectador o público, atraviesa la puerta de calle a la sala hasta que se retira de esa sala. La experiencia que va a vivir ese potencial espectador, ese público potencial, en el recorrido, todo ese recorrido, desde ir a la boletería, a tomarse un cafecito, sentarse a esperar o a hacer la cola, sentarse que te ubiquen, o no sé qué, bla, 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 ver el espectáculo, disfrutarlo, o no, por ahí es un drama que no lo disfrutás, pero te conmueve, lo que sea, no importa. Y después la salida y lo que queda como proceso residual de lo que viste, y después un cafecito que te tomás o no te tomás en el mismo lugar, y hasta que te vas de la sala y te dicen gracias por haber venido. Todo eso hace y si te sirve una copa de vino o algo, no sé, también, todo eso hace a la producción. Para mí eso es producción, porque puede haber un espectáculo maravilloso, pero si todo el resto es una porquería, te aseguro que el espectador o el público va a haber vivido una experiencia muy desagradable y se va a distraer de eso que vio que por ahí era bárbaro, pero se la perdió, porque todo lo demás fue una porquería. Por eso yo hablo mucho de salas o de teatros invitantes o expulsantes, ¿no? Como que también son parte de nosotros, más allá que no sean nuestros teatros ni nuestras salas. Parte del trabajo de producción es poder encontrar también un espacio que sea invitante y que uno quiera como espectador ir también, ¿sí? En ese Está buenísimo sentido. eso, está buenísimo. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Porque digo, vos sos público, ponele que vos seas público común, no gente especializada como sos vos, o yo soy público también común. Vamos nosotros dos, somos amigos, che, nos recomendaron tal obra, vamos, dale, sí, vamos a la aventura. Y llegamos a la boletería de ese teatro, que puede ser grande, comercial o no, lo que sea, no importa cuál sea, o autogestivo, y preguntamos en la boletería algo y te atienden para el demonio, y dicen, no, no sé, no la vi la obra. Le preguntamos, ¿cuánto dura? No, no sé, no tengo ni idea. Bueno, ¿se puede elegir ubicación? No, es sin ubicación. Entonces, en principio, si nosotros somos ajenos a ese mundo, ya nos vamos a sentir un poco molestos, incómodos. Y si además después no te atienden bien en el hall o no sé, el foyer o lo que sea, querés ir al baño y está todo roñoso, no sé qué, no hay para lavarte las manos o cosas mínimas estoy hablando, no estoy hablando de grandes, digo, la cara con la que te recibe el que corta los tickets, cómo te acomodan, y todo eso es parte de la experiencia. Entonces, esa experiencia también es parte de que la producción ejecutiva pueda intervenir para que eso suceda. Porque no es solamente, por eso decía, no es solamente el artista cumple su parte, en principio, digo, en general estamos hablando, ¿no? Los artistas cumplen su parte sobre el escenario, pero no acaba ni termina ahí la producción, porque todo lo del escenario puede estar maravilloso, pero todo el resto está hecho bolsa, o es una porquería, o es no sé, adverso, y entonces lo que ocurre en el escenario va a valer muy poco. Casi te diría que no puede haber un éxito si la sala, por decirlo de alguna manera, no acompaña la experiencia. Totalmente, Yo no totalmente. conozco, no conozco casos de cosas que sean espectaculares o experiencias geniales cuando la sala no acompaña. Y Digo, generalmente, sí. A mí, yo por lo menos no tengo tampoco ese recuerdo, pero digo, me ha tocado
espectáculos, sobre todo por ahí en lo autogestivo y a veces en lo público. He ido a ver algunas obras y por ahí, digo, en lo público, por ahí hasta de control de calidad, uno va a preguntar una cosa y te dicen otra, en la boletería. No es que suceda ahora, sucedió, pero digo, o en una sala autogestiva, digo, se da también en lo autogestivo. Esto es a ver, estoy de acuerdo con lo que dijimos, pero digo, a veces se da, y creo que tiene que ver mucho con la sobresaturación y con la necesidad que tienen las salas autogestivas o alternativas independientes de tener mucha alternancia de espectáculos para poder mantenerse, que se pierde o se ha perdido en muchos casos esa posibilidad que había, no sé si te acordás, en algunos momentos, cuando iba a ver una obra y uno salía de ver una obra, uno se podía quedar a esperar en el hall a los intérpretes Sí. y hacer un mínimo nada, un che, gracias, no sé qué, qué bueno el espectáculo, te agradezco, no sé, digo, algún tipo de relación, de vínculo que hoy en día, como está tan necesario de cambiar y alternar obras y tener que cambiar y desarmar en 5 minutos para que el otro se suba en 5 minutos y no sé qué, y está el público de la otra función, entonces te desarman todo eso que antes se generaba y que generaba además que ese público retroalimentara y hiciera un boca a oreja positivo a futuro. Ahora ya no tenés ese tiempo, digo, no se da, lamentablemente, y creo que eso es una pena, digo, eso también hace a la producción, digo, obviamente no está solo en nuestras manos, porque si la sala tiene 3 espectáculos y que tienen que cambiarse cada 10 minutos, es difícil que se pueda generar de nuestra parte, pero aún así hay que repensar eso, sobre todo después de la pandemia, que nos movió y que nos hizo replantear un montón de cuestiones con respecto a los públicos y a cómo exhibimos, cómo mostramos y todo eso. Creo que hay que repensar mucho, porque ya el público de por sí creo que va a tener su dificultad en retornar. Dificultad en el sentido de, va a ser gradual, la vuelta, la confianza y todo eso. No creo que sea que vaya, ya había dificultad para que vaya el público normal. El otro día escuchaba, no sé si lo escuchaste, conté, pero digo, Sí, lo escuché, ah, pero contalo porque está muy bueno. no, el otro día en un encuentro, no en un encuentro, sí, un podcast, una cosa así, un programa de radio, creo que me mandaron, porque yo iba a tuve un curso en México, entonces el que armó el curso me mandó alguna información para que yo pudiese además contextualizar. Yo voy a hablar de Latinoamérica, entonces alguna cosa de México puntual que conozco, pero bueno. Y había una entrevista a, no sé, 8, 10, después te la paso por link, que está buenísimo de escucharla. Todos empresarios, pero empresarios además de musicales grandes, de Fiebre Sábado por la Noche y todas cosas grandes, así, muy interesante. Y uno de ellos, que debe ser el más veterano, además estaba con respirador, pobrecito. Cuando hablaban de los protocolos y discutían y no sé qué, charlaban entre ellos, decían, no, bueno, los protocolos están diciendo que vamos a tener que tener por lo menos, un máximo de 30% de ocupación, y entonces aparece este productor y dice, pero muchachos, ojalá lleguemos al 30% de ocupación, si antes no lo teníamos. Entonces, ese tipo de cuestiones es muy buena, porque es verdad, es lo que un poco también dice Carlos Rottenberg muchas veces con sabiduría. Digo, no sé, del 100% de espectáculos que se estrenan, el 70% son fracasos. Digo, económicamente o de público, por ahí no económicamente solamente. Hay un 20% que suelen ser espectáculos que hacen tablas, que empatan, que llegan al punto de equilibrio, que se sostienen, la explotación por lo menos. Un 5%, un 6, 7% de espectáculos que son éxitos, y un 3%, un 4% de espectáculos que son fenómenos, que son inexplicables, digamos, por eso ya le dice fenómenos, ¿no? Porque es algo que uno a priori no lo puede concebir como que suceda lo que sucede, y sucede, que es una cosa descojonante, que sea tipo Toc Toc o Brujas en su momento, Bruja, sí, salsa criolla. Más respeto que soy tu madre en su momento, bueno, Luis Hernán, justo. ¿Cómo se llama? Había otra más, bueno, varias, pero son fenómenos que uno después termina. Yo me acuerdo incluso que yo estaba haciendo la producción ejecutiva de un espectáculo que lo hicimos después, grabado, tape grabado,
que lo dirigió Inés Esteves, el único espectáculo que dirigió Inés Esteves, con Fabián Vena, Guillermo Fénix, etcétera. Y yo estuve nada, justo entre otros fui al multiteatro a hablar con Carlos, y en realidad estuve con José Luis, con el Negro Ciarma, eh, y muy atento, nos conocemos hace años, charlando, porque había una posibilidad por ahí de hacerlo en una de las salas de multiteatro en ese momento, en el 2007 estoy hablando. Y charlando de cómo iba la situación, bla, 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 y me dice, mira abajo, ¿qué ves? Estaban las dos boleterías ya del multiteatro, ¿no? Y yo digo, ¿cómo que veo? Sí, sí, mira abajo, ¿qué ves? Y hacia un lado había una fila de, no sé, 6 personas, 7 personas. Y hacia el otro había una fila que daba la vuelta sobre Talcahuano o Libertad, no, Talcahuano. Eh, bueno, me dice, esta fila de 6 es de un espectáculo que no voy a decir cuál, no importa ahora, que estrenamos hace, no sé, 2 meses y ya o un mes y medio, y ya sabemos que no va a aguantar más que un mes y medio más. Lo sostenemos por una cuestión de aprecio, Contrato. sí, de contrato y de aprecio, y bueno, nada, pero no, ya sabemos, la curva ya da que ese espectáculo no subsiste. La que tenés al lado es un espectáculo que voy a estrenar dentro de 2 semanas. Y ya sabemos que ese espectáculo tiene venta anticipada y que va a durar. Y que va a ser un éxito. ¿Sabes cuál era? Toc Toc. Mirá, mirá Ya, vos. todavía No, ellos, perdón, en multiteatro tienen la característica de saber muy anticipadamente todos los movimientos de lo que va a pasar. tienen Yo, mucha cabeza yo, en ese sentido, sí. yo trabajé en el proyecto del Liceo Comedy. Ajá, sí. Y cuando empezó, Carlos dijo, esto no va a caminar por el precio Ujú, de la entrada, por la cantidad. Nosotros vendíamos muchas entradas porque eran entradas económicas, sí, pero eran muchas, pero eran muy económicas. claro. Y yo decía, ¿cómo puede ser que no va a funcionar si estamos reventando? Y claro, y tenía razón, porque Ujú, el precio el promedio de la entrada no daba para claro, sostener el lugar. claro. Y ellos, y bueno, y justamente hablé hace un rato con José Luis Ajá, mira. por otro tema, Sí. y lo que le dije es, este es el momento del Liceo Comedy. Hubiera sido Ujú, este el momento claro. porque va a ser muy difícil que la gente vuelva al teatro. Ujú, Y las salas muy grandes no van a servir porque no se va a poder, una sala de 600 no va a obtener 600 personas, va no. a tener por ahí 200. Ujú. Sí, Entonces, digo, por ahí el momento del Liceo Comedy era este. Digo, tal vez. ¿cómo saberlo, Sí, no? claro, claro, sí, sí, obvio, nadie podía saber esto que iba a ocurrir, ni que nos está atravesando, y no sabemos tampoco, digo, es muy incierto cómo vamos a retornar, digo, si a mí me preguntás, yo no tengo ni idea cómo va a ser, digo, repienso, creo que también esta crisis, esta situación, más allá de lo difícil que es para la mayoría, creo que también es un poco una oportunidad que tenemos para repensarnos muchas cosas que veníamos haciendo y que por ahí son cosas que hacíamos más mecánicamente o intuitivamente y sin mucho, sí, eso, más mecánicamente, muy automáticamente, y que este tiempo por ahí, que estamos más recluidos, o algunos más recluidos, nos permite también aprovechar un poco de tiempo, que sería ideal, para repensarnos, para pensar más a mediano y largo plazo, para pensar más en los públicos. Lo decía el otro día en el vivo este de Instagram de Revista Llegás, estuviste vos, escuchaste, Sí, 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 por sí. eso, viste que decía eso, me refiero a nada, que los proyectos tienen que pensar en el público, no pensar en el público al gusto, como digo, no es salvo que sea un espectáculo con fines empresariales, con fines de lucro, que sí tenés que pensar en el público, si no, fuiste. Digo, pensar en el público en el sentido de a quién dirigís lo que haces, a quién se lo dedicás. Porque, digamos, si seguimos trabajando con la medida que trabajábamos antes, creo que estamos de alguna forma equivocados en muchos sentidos, porque además también, como dice Carlos Rottenberg y como vienen muchos diciendo, la verdad los espectáculos no tenían mucha afluencia en proporciones, ¿no? O sea, estoy hablando la gran escena, digo, en general, no estoy hablando de espectáculos puntuales, ¿eh? Hay espectáculos que obviamente funcionaron muy bien, pero digo, por eso cuando el empresario este mexicano decía, ojalá metamos el 30%, si antes tampoco lo teníamos, bueno,
en ese sentido te hablo, en una sala alternativa de 70, 80 localidades, ¿cuánto público realmente vendida teníamos? O en una sala empresarial de 600 localidades, público real de entrada pura, dura, entera, ¿cuánto había? Y a veces no tenías ese público que uno fantasea, dice, uy, sí, empresarial, está no sé qué. No, a veces no pasa. A veces un empresario tiene que sostener, que no está mal, son estrategias. A veces tiene que sostener el espectáculo, tal vez para encontrar su nicho de público, a veces tiene que, aunque dé pérdidas, digo, ¿no? La exhibición, o a veces tiene que sostener el espectáculo porque ante la competencia le conviene mantenerlo en funcionamiento, para que no sé, digo, hay muchas cosas. Más allá que también puede ser que haya empresarios que la exhibición o la explotación la sostienen con el ingreso de explotación, entonces mientras, o sea, no recuperan la producción, pero se bancan la explotación. Bueno, entonces se puede sostener. Lo que pasa es que hoy en día cada vez más los precios y los costos, perdón, no los precios, los costos de los edificios teatrales y todo eso son cada vez más grandes, y entonces por eso me imagino que Carlos te decía en su momento, bueno, no va a dar o no va a ser redituable, ¿no? Porque, y Carlos ha probado, ¿te acordás el Teatro Loranja La Gorra en su momento? Probó como Claro. distintas experiencias. Pero es maravilloso esa capacidad, digamos, que hablan de la curva en realidad, de la curva, lo que se llama la curva de ventas, la proyección, que en general indica que si vos apenas estrenas, esto estaba, Tok Tok no había estrenado, faltaban 2 semanas, pero ya tenía creo que 4 semanas vendidas, o sea, lo cual ya era un fenómeno de por sí. Entonces, si vos antes de estrenar, sin crítica, sin nada, sin figuras, como era Tok Tok en su momento y como fue Tok Tok en general, ya tenía vendido como un mes entero por anticipado, te augura de alguna forma una proyección enorme. Ahora, cuando no está esa venta anticipada tan grande, y lo que me explicaban, digo, es una lógica que se entiende, y todo el hincapié está puesto fundamentalmente en las 2 semanas previas en la comunicación y en las 2 semanas posteriores al estreno, que es ese mes de carga de comunicación publicitaria y etcétera. Entonces, si en las 2 primeras semanas después del estreno la curva no es ascendente y no va gradualmente hacia arriba, y si llena mejor, pero quiero decir, si no va gradualmente hacia arriba, ya ahí tienen un termómetro de este espectáculo va a durar esto, digo, no hay duda. Y es verdad, se ameseta, llega a un punto, se ameseta, y obviamente ya después no dan los números. Cuando llegaste a no sé, una sala de 600, decís, bueno, te subió las 2 semanas a 300 espectadores por función, vos decís, bueno, no está mal, es un 50% de ocupación, pero por ahí los números que hiciste para el espectáculo y para la sala no son redituables, ¿se entiende? Totalmente. Como toda una estructura económica que hay que repensar o ver. Fíjate que, digo, Carlos en marzo dijo, el año teatral está perdido, ese audio, y cómo la vio al toque Ujú, que se dio esto de la cuarentena, qué sé yo, que recién empezaba, que no sabía nadie cómo iba a ujú. suceder los hechos, y el tipo se jugó y dijo, esto ya está, muchachos, el año lo perdimos, esto se Sí, recupera. lo hablaba más que nada desde el punto de vista empresarial y del sector de ADED, no hablaba del teatro alternativo ni en lo público, pero de alguna forma sí, claro, es así, digo, no, o sea, por lo que está sucediendo, no se avisora mucha anticipación a eso que él dijo. Por ahí se puede volver gradualmente, no sé, en septiembre con alguna cosita, hay que ver, digo, todavía es todo, bueno, por ahora está subiendo, ¿no? El pico De de contagios. contagios, o sea que bueno, yo qué sé, digo, se supone que bueno, hacia agosto tendría que ir bajando, pero también está bueno los protocolos que se están pensando sin poner fecha, ¿no? Porque los protocolos tienen que ver simplemente con acciones que se pueden hacer de acuerdo al contexto determinado que se dé y ¿no? A pensar, digo. Totalmente. Bueno, Gustavo, fue un gusto hablar con vos. Bueno, Se pasó rapidísimo. Tenía un montón de preguntas, pero bueno, van a quedar afuera porque nada, no bueno, podemos hacerlo eterno y quedó muy concisa la información, me bueno. parece que presentaste.
Bueno, te agradezco mucho, Gabo. No pude continuar con lo de las cualidades ideales del productor ejecutivo, me fui por otro lado, pero bueno, será para otra ocasión, no tengo problema, hacemos otro encuentro. Dale, cómo no, ¿Mm? será un gusto. Bueno, te Bueno, mando un abrazo grande. gracias, Gabo.